concentrarnos y a recibir la palabra que Él tiene para nosotros. Sí, Padre, gracias por habernos traído aquí hoy, Señor. Te pedimos por este tiempo para que tú nos hagas concentrarnos a todos, Señor. Te pedimos por nuestro hermano Antonio, por la palabra que va a compartir, que viene de ti, Señor, para que nosotros la recibamos con claridad y pongamos todo aquello que Él nos va a decir en nuestra vida en práctica. Te pedimos por el nombre de Jesús. Amén. ¿Queda bien? ¿Podría enchufar otra vez? ¿Sí? Sí, sí, estaba puesto, no puedo dejarlo. Sí, es que ahí pasa eso a veces que ahí lo tengo, pero no se ve. Sí, ahora se ve. No, no se ve. Pues no sé lo que... Ahora. No sabía lo que quería. Muy bien. Dijo un esqueleto: quiero agradecer a mi tibia y peroné por apoyarme en todo momento, a mi húmero, radio y cúbito por estar siempre a mi lado, y cómo olvidar mis falanges con las que siempre puedo contar. Eso dijo un esqueleto a otro. Dicen que tenemos 206 huesos, 650 músculos y 50 billones de células. Y la verdad, levantar todo eso de la cama un lunes está difícil. Así que supongo que sabéis de qué voy a hablar esta mañana. Vamos a hablar de los huesos en esta mañana. ¿Sí? ¿Listos? Ezequiel capítulo 37. Un pasaje muy bonito y con algunas lecciones que, sin embargo, por amor al tiempo lo vamos a mencionar casi de paso. Ezequiel capítulo 37. Allí tiene el profeta una visión en días oscuros de parte de Israel, en días duros espiritualmente, y el profeta Ezequiel, pues no sé si para animarle a él y también para como una profecía, tiene esta visión. Ezequiel 37:1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con sus huesos. Y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne salió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros,
y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Pues vamos a estar hablando un par de domingos de huesos. Un científico dijo que los huesos son el armazón para que el hombre no fuese otro cometierra que se arrastra. Si los que estuvimos en el retiro de iglesia, vimos a una niña, la nieta de Toñi, a Noa, con unas mascotas. No sé si alguna la visteis, alguno lo visteis. Su mascota cada día era una babosa. Y la llevaba en la mano y la llevaba acariciando y todo eso. Bien, pues si no tuviéramos huesos, seríamos unos cometierra más, tendríamos que arrastrarnos. Pero por eso el hueso en el ser humano es poder. De hecho, los animales se dividen en superiores e inferiores, depende si tienen esqueleto o no, depende si tienen huesos o no. Por ejemplo, una pelvis grande revela que es una mujer. A la hora de ver los huesos, la pelvis grande revela que es una mujer. ¿Por qué? Por la apertura del hueso encaja con el tamaño y la forma que la cabeza de un bebé va a necesitar para atravesarla y salir. Mientras que la pelvis del hombre es más estrecha y con huesos más gordos. En atletismo, por ejemplo, la mujer se queda atrás en relación con el hombre. No logra ir tan rápido como los hombres, las mujeres en atletismo. Bueno, si es un hombre que esté preparado y una mujer que está preparada. O sea, una mujer a mí me gana, pero me entendéis, ¿no? Si no fuese así, por ejemplo, pues no podría tener hijos. Si no fuese diseñada como está, si ella estuviese diseñada igual, no habría sitio por donde pasar la cabeza de un bebé y por tanto no podría tener hijos, una mujer. Si a una mujer le gustaría correr igual que un hombre, pues hay que recordarle con gratitud que la supervivencia de la humanidad depende de su pelvis. ¿Sí? Si no, no podría tener hijos y la vida y el ser humano no podría ser factible en la Tierra. Y de que esté diseñada exactamente como es. Los hombres y las mujeres son distintos en cuanto a su composición ósea, porque cada uno está diseñado por Dios de una forma. Por ejemplo, por los huesos se puede saber si alguien levanta pesas o lleva una vida sedentaria. Puede saber al ver sus huesos. O si trabaja cargando peso o está sentado en una oficina todo el día tecleando. En un ordenador se puede ver quién es esa persona o qué ha hecho. La ciencia puede determinar incluso qué edad tenía una persona al morir a partir de su esqueleto, de la mandíbula, de los dientes, donde están encajados, todo esto. En 1867, un investigador dijo que la estructura ósea forma la estructura más liviana, rígida y flexible, más extraordinaria que jamás podría ser copiada. Y así es, hay unos acercamientos que si os metéis a investigar, lo veis. Pero él dijo eso, que a los huesos son livianos, rígidos y flexibles al mismo tiempo. Y eso no se puede imitar. Como el único material duro del cuerpo, el hueso, tiene una fuerza increíble, lo suficiente para proteger y sostener todas las demás células. El hueso es lo que es el armazón, es el andamio del cuerpo. Sin él no nos podríamos mantener de pie. Lo sometemos a golpes y estiramientos. Por ejemplo, un saltador de longitud, pues imagínate, algunos saltan entre 7-8 metros y al caer, aunque caen en arena, en tierra, pero el impacto es brutal, ¿no? O cuando llevamos una maleta, cuando vamos de viaje y llevamos muchas cosas por si acaso, ¿no? Las maletas siempre pesan mucho porque dentro va el por si acaso. Llevamos un montón de cosas por si acaso y el 90% no las usamos. Y al llevar pues el hueso se estira y lo sometemos a una presión. Por ejemplo, el acero es mucho más resistente que un hueso, pero mucho más pesado si nos agobiaría y nos limitaría.
Si tuviéramos los huesos de acero, para aquel que dijera, a mí me gustaría tener los huesos de acero, pues serías una especie de Robocop, más torpe que Robocop todavía. Imposible, porque te limitan. Están hechos exactamente como tienen que estar hechos. En la economía del cuerpo hace el hueso hueco, ahorrando peso, como tardarían siglos en descubrir la arquitectura. Y a partir de que descubrieron la composición del hueso y cómo está compuesto, de ahí se ha avanzado mucho en ciencia y arquitectura a la hora de crear materiales y muchas cosas, por lo que Dios ha creado en cuanto al hueso. En el interior del hueso, la médula ósea, hay toda una fábrica que produce cientos de millones de células cada día dentro de nuestros huesos. El hueso envuelve la vida. El hueso es lo que protege y envuelve la vida en el ser humano. Por ejemplo, los pies. Los huesos del pie según los expertos, forman el diseño óseo más increíble. A la parte que los traumatólogos destacan del cuerpo humano más increíble en cuanto a sus huesos, es el pie. Cómo eso puede sostener el pie y hacer las cosas, o sea, cómo eso puede sostener nuestro cuerpo, darnos el equilibrio y la flexibilidad y la firmeza para poder hacer un montón de cosas. Por ejemplo, los 27 huesos del pie de un futbolista durante un partido soportan una fuerza acumulativa de unas 100 toneladas. Imagínate. Y lo resiste sin ningún problema. A poco, kilo a kilo, van haciendo giros, pisadas, saltos, carreras, etc. Y al final de un partido puedes haber acumulado hasta 100 toneladas de peso sobre ellos. Y sin problema, ni te duelen los huesos. Los huesos soportan ese violento estrés sin perder ninguna elasticidad. Al mismo tiempo que son duros y soportan el peso, son elásticos, tienen elasticidad en ese sentido. Nosotros no todos jugamos al fútbol, por lo menos ya no. El fútbol sabemos que es un deporte para jóvenes. Pero caminamos alrededor de 120.000 kilómetros, o sea, 2 vueltas y media a la Tierra. Durante toda tu vida, todo lo que caminas tú de media está calculado 2 vueltas y media a la Tierra. Así que imagínate, o sea, caminas, y lo soportan sin problema. En la Tierra dominada por la incesante tiro de la gravedad, el movimiento es todo. Si tú no te mueves, pues en un mundo donde la gravedad es la que manda, pues es complicado sobrevivir. Por ejemplo, el conejo más rápido puede escapar del coyote. O el rápido leopardo, pues si se espabila, esa noche va a cenar gacela. Los animales superiores, el esqueleto es todo. Los huesos no son una carga para nosotros, sino que nos liberan. Los huesos nos liberan, no son una carga. Y ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, los huesos quebradizos es una enfermedad. Se llama osteogénesis imperfecta, que nosotros lo conocemos como huesos de cristal, que son huesos que se rompen con suma facilidad porque no tienen el pegamento, que es lo que hace fuerte y une las células con los huesos. Sin dureza, el hueso es casi inútil. Por eso esta enfermedad es muy grave, porque en los niños que nacen así hay que tener mucho cuidado porque se puede romper una pierna, un brazo, lo que sea, con mucha facilidad, porque tienen los huesos frágiles. No tiene dureza en sus huesos, no lo soporta. Bien, el cuerpo de Cristo también necesita un esqueleto con dureza para darle forma también. Porque nosotros somos, lo hemos dicho, no somos miembros del cuerpo. Cada uno de nosotros somos células del cuerpo y necesitamos también un esqueleto. Algo que nos provea de dureza, algo que sea la armazón de la iglesia. Bien. Y la doctrina de la Iglesia hace o haría las funciones del esqueleto espiritual. O sea, es algo firme, duro, estable, que no se rompe y que está ahí para sostenernos. ¿Quién hace eso en el cuerpo de Cristo? La doctrina, parte del Señor, por supuesto, pero la doctrina, la palabra de Dios. Dentro del cuerpo de Cristo vive un núcleo de verdad que nunca cambia. Las leyes que gobiernan nuestra relación con Dios
y con los demás. El hueso es lo que provee dureza, estabilidad, fiabilidad. Y al cuerpo de Cristo lo que le produce dureza, estabilidad y fiabilidad es la palabra de Dios. Es conocer la palabra de Dios. Es conocer el estudio es estudiar la palabra de Dios y conocer lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Que por cierto, cada vez menos la conocemos, cada vez menos la estudiamos, ya que yo soy el que lo doy el martes, cada vez menos venís a estudiar la palabra de Dios. El culto a la oración es muy importante, se dice, y el de la palabra de Dios, y el estudio de la palabra de Dios más. Porque la palabra de Dios es lo que te va a producir ese esqueleto, es ese conjunto de doctrinas que hay que estudiar siempre, que hay que recordar siempre, que hay que memorizar, que hay que refrescar siempre, para que sirvan como ese armazón, como ese esqueleto para nuestras vidas, en este sentido. Jesús, fíjate, alguien flexible con la gente, porque Jesús era una persona que en el trato con las personas las entendía y era flexible con ellos, habló las afirmaciones más rigurosas en cuanto a los deberes y responsabilidades, en cuanto al camino que lleva a la vida eterna. Es verdad que él se acercaba a todo el mundo y amaba a todo el mundo y abrazaba a todo el mundo y tocaba a todo el mundo. Pero cuando él tenía que expresar el armazón con el que la iglesia tenía que empezar y aquellos que le seguían tenían que tener, Jesús fue inflexible siempre. De hecho, la Biblia nos dice que cuando algunos vieron esa inflexibilidad, ¿qué hicieron? Pues se fueron, porque no querían encontrarse con huesos en su vida. No querían encontrarse con algo que los limitara, que los tuviera en su sitio, no querían. Jesús, cuando le preguntaron, ¿no? Perdón, el Deuteronomio, capítulo 6, bueno, ahí no se ve, pero yo lo leo. Es el Shema de Israel, el escucha o el oye Israel. Y dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es único, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras estarán sobre ti y en tus frentes y en tus puertas, y las hablarás a tus hijos y a tus hijas, y las recordarás siempre. Y el Shema en Israel es algo para ellos hasta hoy día fundamental. La mayoría de los israelitas en sus puertas, en los marcos de sus puertas, aquí al lado por donde se abre, tienen una especie de cajita así que clavan aquí. Y dentro está enrollado Deuteronomio 6, del 4 al 6. Y cuando salen, antes de abrirla, suelen su superstición, bueno, no sé, pero lo tocan eso y luego abren la puerta cuando van a salir. Porque entienden que al salir de su casa necesitan escuchar al Señor, necesitan que esos principios de Dios, que ese esqueleto vaya con ellos cada día. Y cuando a Jesús le preguntaron, bueno, Señor, ¿cómo resumes tú toda la ley? ¿Qué dijo Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y al prójimo, o a tu prójimo, como a ti mismo. Pero la armazón, ¿cuál es? El amor al Señor. Mirad, en el mundo moderno de hoy, a Dios ya no se le ve como un juez fijando las reglas y arbitrando las cosas. O sea, a Dios no se le ve como alguien que es el que dice las cosas, es el que fija, es el que dicta sentencia, sino más bien Él es el acusado. Y el mundo fiscal, como un fiscal, pues le pide cuentas al juez. ¿Qué derecho tiene Él de demandar tales cosas de los seres humanos libres? Y hoy, ¿cuál es el himno de algunos grupos a nivel mundial? Pero bueno, aquí en España nosotros lo vemos. ¿Cuál es el himno de algunos que no quieren esqueleto en sus vidas? Que no quieren nada que los limite, que no quieren nada que los mantenga, que les cerque. ¿Cuál es el himno de ellos? Pues ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa
lo que yo diga. Yo soy así y así seguiré. Nunca cambiaré. Pero en el cuerpo de Cristo seguimos dándonos contrahuesos, es decir, principios que no cambian. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, tiene que tener este esqueleto que es la doctrina, que es la palabra de Dios, que son esos huesos, esos duros que no cambian, que nos mantienen firmes y que nos mantienen en nuestro lugar siempre, y que nos dan estabilidad, y que nos dan fuerza, y que nos dan flexibilidad al mismo tiempo, y que nos permiten caminar por la vida, pues como tenemos que hacerlo, o por lo menos intentarlo. Unirse al cuerpo de Cristo en sí es una rendición que desafía mi naturaleza. Claro. Por eso la gente dice, no, ¿a quién le importa lo que yo haga? Y en la Biblia hay, Salmo 2, el Salmo 13, ¿no? La gente que dice que rompamos sus ligaduras o por nuestra boca prevaleceremos. ¿A quién le importa a Dios lo que nosotros hacemos? O sea que en este sentido, el unirse al cuerpo de Cristo, a la Iglesia, es en sí una rendición que desafía nuestra naturaleza. Mirad, el reconocimiento de que otro y no yo ha determinado la manera que tengo de vivir, pues eso ya a veces no nos encaja. Y pensamos que somos nosotros los que tenemos que determinar cómo vivimos y qué hacemos y tomar nuestras decisiones. Y el hecho de que es otro el que toma nuestras decisiones, es otro el que establece nuestros principios, es otro el que establece nuestros valores, pues eso muchas veces es difícil. En algunos aspectos aceptamos de buena gana las leyes restrictivas. Por ejemplo, leyes de tráfico velan por mi seguridad. Eso es lo que hacen las leyes de tráfico, velar por mi seguridad. ¿Y si me apetece pasarme el semáforo en rojo? Puedes hacerlo. ¿Pero por qué te paras? ¿O por qué sueles pararte? Se supone que te paras. ¿Por qué te paras? Por varios motivos. Bueno, sí, claro, por varios motivos, pero, por ejemplo, ¿no? Asumo que expertos han coordinado los demás semáforos en otras calles para que yo pueda pasar con seguridad. O sea, yo me paro y asumo que ahí estoy seguro. Y ahora, se abre en verde y yo salgo tranquilo porque confío que eso está regular y por tanto puedo salir. Y aún así, a veces, pues hasta podemos mirar a ver qué pasa. Bien. Prefiero leyes que anarquía en la carretera. ¿Os imagináis que no hubiese leyes de tráfico? ¿Y la India? Pues imaginaos cómo puede ser aquello. Allá a veces el tráfico es un caos, que hacemos muchas veces lo que queremos. Imagínate que no hubiese ninguna regla. Pues como dice Jesús, había que comprarse un tanque. Claro, Jesús dice muchas veces que él andaría con un tanque por la ciudad, ¿no? Porque así ya se matarían todos. Claro, preferimos las leyes que una anarquía total. Pero algo dentro de mí se revela cuando me dicen cómo debo vivir moralmente. ¿Por qué? Porque tenemos, lo dijimos la semana pasada, ¿no? Nuestra genética está dañada y tenemos el pecado en nuestras vidas, la naturaleza pecaminosa. Y de alguna manera parece que nos rebelamos contra eso. Cuando alguien nos tiene que decir cómo tenemos que vivir. Me crucé yo con esta propiedad de la dureza cuando me enseñaron por primera vez acerca de Dios. No sé si a ti te pasó, yo te voy a contar mi experiencia, ¿no? La dureza de la doctrina de la palabra de Dios, de la firmeza de la palabra de Dios, esto yo me lo encontré cuando conocí al Señor. ¿En qué sentido? Pues Dios es santo, me dijeron, y no puede tolerar el pecado. Y para una persona que viene de la calle y que hace lo que le da la gana, pues claro, te encuentras con esa dureza. ¿Cómo que no puedo hacer tal? ¿Cómo que no puedo hacer esto? ¿Cómo que no puedo hacer lo otro? Y te encuentras contra esa dureza, contra esa firmeza, contra eso que te limita, que te pone en tu lugar, o en el lugar por lo menos que Dios quiere, ¿no? Su naturaleza, me dijeron, exige justicia, y nada de lo que yo haga suavizará ese hecho. Y yo me acuerdo que yo decía,
bueno, pero es que me pasa esto y lo otro, y tengo esta inclinación y la otra, y yo no puedo resistirme a esto o a lo otro. Entonces me dijeron con buen criterio, oye, la naturaleza de Dios exige justicia, y nada de lo que tú hagas o digas o pienses puede cambiar eso. Por eso yo lo comparo con la dureza de los huesos en el ser humano. Tengo que encontrarme con Él en sus términos y no en los míos. Cuando yo me encuentro con Dios, no me puedo encontrar en mis términos, en yo y mis circunstancias. No puedo. Tengo que tener un armazón, un esqueleto, una estabilidad en mi vida. En el caso del versículo que tratamos antes, ¿qué dijo Jesús? Bueno, pues Jesús dijo, Él dijo, ¿qué está escrito de la ley? ¿Cómo lees? Y Él respondió, y amarás al Señor tu Dios. Cuando aquella persona le pregunta a Jesús, lo que le dice es, ¿qué está escrito de la ley? Esto, ¿no? Pues esto es lo que hay. Es como que Jesús le está diciendo, mira, aquí no es cuestión de opinión, no es cuestión de cómo tú quieras amar al Señor. No, es cuestión de qué dice la ley, qué dice la estructura, qué dice la doctrina, qué dice el esqueleto, qué dice el armazón. Amarás al Señor tu Dios así, de esta manera. En el sentido de que a veces nosotros queremos amar al Señor a nuestra manera, o vivir la vida cristiana a nuestra manera, o cumplir con el Señor o con la Iglesia a nuestra manera, y debido a mis circunstancias. No, hermanos, es un error. Necesitamos volver a los huesos, a la dureza, a lo que provee estabilidad a mi cuerpo, para que no se desparrame, para que no se descontrole. A eso necesitamos volver. Bueno, ahí está todo. Perdón. Ahí. Por ejemplo, habrá situaciones cuando no decir la verdad sea más conveniente y menos ofensivo, ¿no? Hay situaciones en las que nos podemos encontrar en la vida que a veces pues no podemos decir la verdad, o entendemos que si decimos la verdad nos va a crear problemas, o nos va a crear situaciones en el trabajo, en nuestra familia, con nuestros vecinos incómodas, o que se van a reír, o que qué van a pensar los demás, o todos hacen lo mismo en el trabajo, no lo voy a hacer yo. Hay momentos en los que en que no decir la verdad es lo más conveniente. Pero la verdad no es algo que uno puede ponerse y quitarse como una chaqueta. La verdad es un hueso, es algo duro, es algo firme, es algo que no cambia, que provee estabilidad a mi vida, que provee firmeza. No se puede contraer y luego soltar como un músculo. Es un esqueleto. Los músculos sí, hablaremos en su momento, son flexibles, pero el hueso no. El hueso es firme, es duro. Y eso es la doctrina para nosotros, la palabra de Dios para nosotros. La palabra de Dios se trata, ¿no?, como la columna y baluarte de la verdad, como lo que nos da incluso libertad, como veremos. Es rígido y confiable como un hueso. ¿Es rígido y confiable como un hueso sano o es inútil? Es decir, la verdad, si pongamos la verdad, el hecho de que tenemos que decir la verdad, eso tiene que ser rígido y confiable. La verdad es la verdad. Y o es así o es inútil. Quisiéramos huesos que no se rompan, ¿verdad? Pues dije, así podríamos casi hacer lo que queremos, ¿no? Te tiras sin paracaídas, no te pasa nada. Pero huesos más fuertes serían más pesados, haciendo difícil las actividades normales de la vida. Los 206 huesos que tenemos están ahí, no están ahí para restringirnos, sino para liberarnos. Casi todos nuestros movimientos son posibles gracias al hueso, sí, al hueso rígido e inflexible. Que aunque el esqueleto sea algo firme, rígido, inflexible, al final lo que nos da es libertad de movimiento, de acciones, de muchas cosas
que no podríamos hacer sin los huesos. A nivel espiritual, Salmo dice, tu palabra es una lámpara a mis pies y es una luz a mi sendero. Y Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es decir, la doctrina, lo que sería el esqueleto de la iglesia, el esqueleto nuestro como cristianos, no nos ata. Todo lo contrario, nos libera. Nos da libertad de movimiento, nos da libertad de actuaciones, nos da libertad para amar al Señor en sus términos. El esqueleto no es un símbolo de muerte. El cirujano sabe que el esqueleto es un órgano que crece. Interesante, ¿no? Cuando se corta un hueso, sangra. Aún más sorprendente, cuando se rompen, se sanan a sí mismos. Mirad, cuando se rompe un hueso, empieza un elaborado proceso. Células de reparación lo invaden como un enjambre de abeja. Cuando tú te rompes un hueso, lo primero que ocurre es células de reparación acuden ahí y lo invaden como un enjambre. En 2 semanas, una horda que forma como una especie de cartílago llamado callo, popularmente, rodea la región donde tú te has roto el hueso y las células que sirven de pegamento entran en la masa gelatinosa que se ha creado por culpa de la rotura del hueso. O sea que viene un montón de células y van construyendo. De esto hablaremos también la semana que viene. Estas células son los osteoblastos, los que rellenan los baches del hueso, gradualmente disuelven el callo y lo reemplazan con hueso fresco. Cuando te rompes un hueso, ¿por qué no permanece siempre roto? Pues porque hay células que se encargan de venir y de ir juntando y de ir creando y de ir fabricando otra vez el hueso hasta que al final tú tienes el hueso de nuevo. En 2 o 3 meses el sitio de la fractura se caracteriza por una masa de nuevo hueso que sobresale por ambos lados de los extremos rotos. Me acuerdo cuando fue Lejona, que lo habían atropellado. Cuando iba evolucionando, el traumatólogo nos enseñaba la radiografía que le iban haciendo y tú veías el hueso y ahora veías como cuando, por ejemplo, en el jardín, a veces en una manguera, ¿no? Que cuando una manguera se rompía, ¿qué se hacía? Pues se empalmaba, ¿no? Se ponía ahí algo y ahora tú veías la manguera y eso era que se había roto, pero había ahí algo que, bien, pues cuando tú ves un hueso que se ha roto y ya está curándose, ¿qué es eso precisamente? ¿No? ¿Eso qué es? Pues eso es que las células del cuerpo van creando de nuevo la vida dentro del hueso y van haciendo un hueso. Más tarde el material que sobra es recogido de manera que el resultado final es casi igual que el hueso original. Porque aún ese callo que está, con el tiempo desaparece. El mismo cuerpo lo va retirando, lo va limpiando para que al final tú te quede prácticamente el hueso. Es más, cuando fue de Jona también, lo que el traumatólogo nos dijo es, mira, el chico ya está bien, el chaval está bien, nos dijo. Es más, si se vuelve a romper la pierna, nos dijo, por ese lado, casi imposible que se rompa. Porque va a quedar todavía más fuerte de lo que estaba antes. Ezequiel 37, una analogía del hueso físico al esqueleto espiritual ya ha sido trazada para nosotros en un pasaje dramático como es Ezequiel 37. Allí vemos al profeta dando una vuelta por un valle surrealista, lleno de huesos que estaban completamente secos. La idea es que estaban completamente muertos. Ya no había vida en ese cuerpo, ya las células, tendones, toda clase de cosas ya habían desaparecido y por tanto lo único que quedaba es el esqueleto, sin vida, sin posibilidad de restaurarse. Imposibilidad de restaurarse de nuevo. Dios se dirigió a esos huesos a través del profeta y dijo, les pondré tendones, haré que salga carne y las cubriré y los cubriré de piel, les daré aliento de vida
y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Avancemos en esta ilustración que Ezequiel da. Los huesos que Ezequiel vio simbolizan a Israel. Lo hemos leído, ¿no? Cuando Dios le dice a Ezequiel, estos huesos son el pueblo de Israel. Lo dice claramente. Que se había degenerado a la forma esquelética de la antigüedad. En la antigüedad, cuando se quería representar la muerte, pues se representaba con un esqueleto, sin vida. Esa es la forma que se representaba habitualmente. La fe en Israel, en Dios y la obediencia a él existía solo como un recuerdo seco y sin vida. Ezequiel es el profeta del exilio. Es una generación que ya no tiene vida, que es verdad que tiene el armazón, que son los huesos, que es Dios, que son sus promesas, pero necesitan vida esos huesos. Necesitan otra vez tendones, células, cartílagos, carne, piel, para que formen algo, una persona. Sin embargo, esos huesos antiguos tenían valor. Lo que tiene valor son los huesos. Y es lo que Dios va a decir a los huesos que revivan. Ezequiel observó atónito cómo esos huesos se unían y formaban el esqueleto de un nuevo cuerpo. O sea, algo que ya no tenía vida, huesos secos, totalmente muertos. De repente Ezequiel tiene una visión que por la actuación de Dios, Dios le va a dar a sus huesos vida. Y ese esqueleto que está muerto va a ser otra vez una persona, un organismo vivo. Israel espiritualmente está muerto, pero sus huesos están ahí. Y Dios le dice a Ezequiel, profetiza. En el texto, doctrinalmente, ¿qué es lo que le da vida a los huesos? La profecía. Es decir, ¿qué es lo que le da vida a sus huesos? La doctrina, la palabra de Dios, las promesas de Dios. Eso es lo que le da vida a nuestros huesos secos. Si alguna de las áreas de nuestra vida, como cuerpo de Cristo, como la Iglesia, están secas, lo que le da vida es el Señor. Lo que le da vida es la palabra de Dios. Lo que la vuelve a poner en su lugar en nuestras vidas es el armazón, es la estructura, es lo que Dios nos ha dado, es la palabra de Dios. Esta nueva nación cobraría vida con una nueva fe en Dios. Estaban en el exilio y regresaron a su tierra, como ahí dice. Y Israel ha tenido muchos de esos momentos. Después de negar al Mesías y decir que su sangre cayera sobre ellos, volvieron a morir otra vez como nación. Y estuvieron siglos de nuevo como huesos secos. Pero ahora han revivido otra vez como nación desde 1948. Y están ahí, porque ¿qué le da vida a Israel? Lo que Dios tiene que hacer con ellos como nación. ¿Qué nos da vida a nosotros? Lo mismo. Lo que nos da vida y lo que nos mantiene con vida es lo que Dios tiene que hacer todavía con nosotros. ¿Por qué estamos aquí todavía con vida? ¿Por qué no nos hemos secado literalmente? Porque si dependiera de nosotros, pues posiblemente muchos ya seríamos huesos secos. Pero el Espíritu está ahí. ¿Para qué? Para dar vida de nuevo, para traer sangre, para traer células, para traer cartílago, para traer tendones, para traer todo aquello que puede dar vida a nuestros huesos, proveer de vida a nuestros huesos. La historia de una relación personal y prolongada con Dios puede ser preservada a través de las leyes, escrituras, ceremonias, como lo fue con Israel. Sí, pero o mirar hacia el pasado siempre mejor que hoy. Muchas veces, ¿por qué nos secamos? Porque pensamos que son las cosas que hacemos las que nos dan vida. Y añoramos el pasado, ¿verdad? Como un pasado siempre mejor. Algunos reverencian tales esqueletos de la antigüedad. Pero claramente el valor real del esqueleto solo viene a la luz cuando sostiene a un organismo vivo. Es decir, el cuerpo de doctrinas está ahí. La Biblia está aquí.
Aquí está todo el cuerpo de doctrinas que tenemos nosotros. Aquí está el esqueleto. Pero este esqueleto sin vida, pues no vale para nada. No vale. O sea que la palabra de Dios, la doctrina en la iglesia, en Sion estamos hablando, ¿no? La doctrina de la iglesia de Sion, pues tiene que ser el esqueleto. Claro. Debe ser siempre el esqueleto. Pero sin cada uno de nosotros dándole vida a ese esqueleto, no vale para nada. No vale para nada. Por eso Dios dice, pondré en ellos mi espíritu y volverán a la vida. Todos tenemos, creo, la palabra de Dios como nuestro esqueleto, ¿verdad? Todos nosotros entendemos claramente que al final depende de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Todos tenemos claro que la palabra de Dios tiene que ser lámpara a nuestros pies. Todos tenemos claro que tenemos que obedecer. Bien, pues no dejemos eso que se seque y que se muera. Y tenemos que darle vida a eso que sabemos ya, a ese andamio que tenemos. Empezar a ponerle ladrillos cada día. A ese esqueleto que tenemos, empezar a ponerle vida, empezar a ponerle decisiones, empezar a ponerle a obras, empezar a ponerle oración, empezar a ponerle voluntad, empezar a ponerle compromiso, empezar a ponerle fe, empezar a ponerle tantas cosas. ¿Para qué? Para que sea un organismo vivo y para que el esqueleto nos haga firmes para ir hacia donde tenemos que ir cada día. Algunas de nuestras leyes, escrituras, tradiciones y credos revelan verdad en sí mismo. Existen para servir a un organismo, al cuerpo de Cristo, lo que estamos diciendo. Mirad, un recién nacido tiene 350 huesos, que gradualmente se unen en unos 206 que tienen la mayoría de los adultos. Pero la mayoría de los huesos de ese bebé son blandos y maleables, mostrando difícilmente las cualidades de un hueso. El nacimiento sería imposible si el niño no fuera tan comprimible y flexible para nacer. Así era mi esqueleto de fe hace años. Flexible, maleable, etc. Como creyente recién nacido, mi fe era blanda y maleable. Cosas que iba aprendiendo acerca de Dios y mi necesidad de Él. Mi vida era maleable como los huesos de un niño. Flexible. Y me fui adaptando a lo que Dios pedía de mí. Y me fui permitiendo que Dios fuera formando ese esqueleto, ¿no? Con el tiempo Dios ha usado la Biblia y a otros hermanos para osificar, o sea, darle consistencia al esqueleto de mi fe. Por ejemplo, una de las cosas que el Nuevo Testamento nos advierte, y también el Antiguo Testamento, es no ser niños fluctuantes, llevados por el viento. De la misma manera que los osteoblastos colocan nuevos minerales firmes en un hueso, la sustancia de mi fe se ha vuelto también más dura y más confiable. Yo puedo observar claramente, y creo que si tú llevas años con el Señor también, cómo la estructura de tu vida, cómo la palabra de Dios en tu vida y la confianza en las promesas de Dios te han dado más confiabilidad, te han dado más seguridad, te han dado más firmeza en tu vida, más convicción en tu vida, también más flexibilidad, más dureza en tu vida. ¿Entiendes cuál es tu armazón? ¿Qué no tienes que renunciar? ¿Contra qué te tienes que tropezar y parar? El Señor ha llegado a ser mi Señor. Las doctrinas que eran frías y formales, pues han llegado a ser una parte integral para mí. Y cuando conoces al Señor, pues esas doctrinas al principio
son frías, son informales, no las conoces, estás aprendiendo de ellas, muchas de ellas te parecen drásticas, muchas de ellas te parecen fundamentalistas o no sé qué, o ilógicas, pero con el tiempo esos huesos se van formando y con el tiempo esas cosas que a lo mejor antes te parece que te limitan y que te estorban y que te impiden, con el tiempo llegas a aprender que son necesarias esas cosas, que te traen estabilidad en tu vida, que te traen firmeza. Cuando van pasando los años das gracias por tus huesos espirituales, das gracias por la palabra de Dios, das gracias por ese armazón, por ese esqueleto rígido, duro, que te ha sostenido todos estos años. Y que si no, ¿dónde estarías? ¿O dónde estaría yo? A veces pensamos que todas las respuestas se pueden codificar en una declaración de fe concreta. Y no, la vida espiritual tiene muchos ingredientes, es muy compleja. Cada uno somos cada uno, pero el armazón es el mismo para todos. Los huesos son los mismos para todos. Espiritualmente, nuestro armazón como cuerpo de Cristo que somos la Iglesia, nuestro esqueleto es la palabra de Dios, es la doctrina de la Biblia. Y esa es la misma para todos nosotros. Independientemente de nuestras circunstancias, de nuestras situaciones, de en qué momento de la vida estemos, da igual. Y eso es lo bueno, que para todos es lo mismo. Hay algo a lo que agarrarnos, hay algo contra lo cual tropezamos y no podemos pasar. Un hueso es duro, pero está vivo. Y la palabra de Dios a veces puede ser dura, pero también está viva. Y trae vida a nosotros. Si los huesos de la fe no continúan creciendo, pues pronto se convertirán en esqueletos muertos. Y la semana que viene veremos algunas cosas que van a complementar lo que hoy hemos visto. Pero baste esto, terminar con esto. Y por Cristo, dice, el cuerpo entero, o sea, nosotros, la Iglesia, se ajusta y se liga bien mediante la unión de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, todo el cuerpo va creciendo y edificándose en amor. O sea, hay un armazón. Y ese armazón es lo que hace que todos los miembros estemos ligados. Que todos los miembros formemos parte del cuerpo de Cristo. Y todos pegados y ligados a ese armazón que es el Señor y que es su palabra, ¿qué ocurre? ¿Qué nos permite hacer? Crecer como el cuerpo de Cristo. Y algún hueso se puede romper, claro. Espiritualmente, algunos se nos ha roto, ¿o no? Pero el Señor ha venido y ha traído vida, ha restaurado ese hueso roto. Esa área de nuestra vida que ha estado mal, si le permitimos al Señor, pues el Señor vendrá y restaurará esa área de nuestra vida y traerá pues lo que tenga que traer para que esa área de nuestra vida se arregle, se restaure y sigamos adelante. Dejemos que la palabra del Señor sea ese esqueleto para nosotros. Ese esqueleto que nos dé firmeza, que nos dé estabilidad para caminar y que ese esqueleto fuera o lejos de darnos rigidez o limitarnos, que entendamos que la verdad nos hará libres. Señor, muchas gracias por tu palabra en esta mañana, por estas ilustraciones también que tú nos dejas en tu palabra. Señor, nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la Iglesia. Y también como tu cuerpo necesitamos un esqueleto también, algo que nos dé firmeza, algo que nos dé estabilidad, algo que sea duro, pero al mismo tiempo también que sea flexible para ayudarnos a cada uno en nuestras circunstancias. Señor, ayúdanos a entender que nuestras circunstancias pueden cambiar, nuestro ánimo puede cambiar,
pero lo que nunca debe cambiar es tu palabra en nosotros. Señor, gracias porque tu palabra a lo largo de los años ha traído estabilidad, ha traído firmeza a nuestras vidas, Señor. Tu palabra es la que ha hecho que no nos descontroláramos, que no nos arrastráramos, sino que nos ha dado firmeza, nos ha mantenido de pie. Y no solo tu palabra, sino también tú, a través de tu Espíritu Santo, siempre has infundido vida a nuestros corazones, a veces secos. Tu Espíritu ha infundido vida a nuestros huesos, a veces secos. Y nos has permitido seguir caminando. Y aquí estamos como un milagro tuyo en esta tierra todavía. Gracias, Señor, por este tiempo y por tu palabra en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.